Hola, hola, les presento mi rompecabezas de 300 piezas de Dragon Ball Z. En la parte de atrás está la figura que vamos a armar. Este rompecabezas me gustó mucho porque tiene una cajita metálica y pienso vender el rompecabezas, así que voy a armar este rompecabezas con mucho cuidado para posteriormente revender este producto. Me costó aproximadamente $10, aproximadamente unos 200 pesos. Lo primero que hice es separar todas las piezas y elegí primero armar a Piccolo, ya que es el que tiene más contrastes en el color o en sus colores, y siento que sería más fácil empezar por ahí, por Piccolo. Pareciera fácil, pero realmente este rompecabezas de 300 piezas me dio un dolor de cabeza, ya que no es nada fácil empezar. Así que mi técnica principal fue deducir cuál sería lo más fácil, por ejemplo los ojos o en este caso Piccolo, y desde ahí empecé a armar los personajes, pero realmente no es nada fácil. Ahora imagínense un rompecabezas de 1000 piezas. Para hacer este rompecabezas tardé aproximadamente 17 o 18 horas. Tardé bastantes horas. Yo pensé que sería muy sencillo. Incluso me costó más trabajo que armar un juguete o un set de Lego. Y realmente en algunos momentos pues quise dejar de armarlo porque no encontraba las piezas. Entre tantas piezas se pierde uno y no es nada sencillo, pero poco a poco fuimos avanzando. Ahí ya teníamos parte del rostro de Vegeta y casi teníamos a Goku armado por completo. Freezer me costó algo de trabajo, ya que como es todo blanco prácticamente, pues es más complicado entender o encontrar qué pieza seguía, ya que no tenía muchos contrastes en sus colores. Y pues poco a poco fuimos avanzando, aunque estuve a punto de rendirme. Ya me dolía mi cabeza porque era complicado embonar las piezas y ya estábamos casi terminando. La parte más compleja fue la parte negra donde estaba Vegeta. Ahí sí tuve que voltear mucho la cajita metálica. Como dije, pues me gusta mucho la cajita y espero vender el rompecabezas. Entonces volteaba la cajita y buscaba la pieza parecida. Aquí ya era un poquito más sencillo porque ya quedaban pocas piezas, pero aún así fue la parte que más dolor de cabeza me dio. Volteé y volteé la cajita para ver qué pieza podría seguir, y poco a poco, pues con mucho esfuerzo, pues fuimos armando este rompecabezas de 300 piezas. Espero comprarme pronto el de los Caballeros del Zodiaco de 1000 piezas, pero mm, sabiendo que me tardé 17 horas armando este, no sé si sea lo mejor comprarme un, un rompecabezas de 1000 piezas. Tal vez lo armaría en una semana de a poquito en poquito y tener una mesa para especial para ese rompecabezas e ir armándolo conforme tenga tiempo. Y bueno, por fin logramos armar este rompecabezas. Ya faltaban unas piezas, casi ya no faltaba nada. Y pues ya me sentía muy feliz. Cuando terminas algo te sientes contento. Y más este rompecabezas, la parte negra la odié como no tienen idea. Fue bien complejo terminar el rompecabezas, pero
Afortunadamente terminamos el rompecabezas de Dragon Ball Z. Y pues vamos a comprar otro rompecabezas. Tratar de poner 15 horas o editar 15 horas de video también fue bastante complejo, o más de 15 horas. Fue algo tedioso, pero aquí está terminado el rompecabezas como debe de ser. Muestra de paciencia, de resistencia, de tenacidad. Tal vez algunos hubiesen abandonado, como estuve a punto de hacerlo yo, pero quedé muy contento al ver el acabado final. Y pues eso es todo. Hasta luego.